Buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a terminar hoy con nuestro estudio acerca de la predicación expositiva, oyendo la palabra de Dios. Recordemos lo que habíamos visto. ¿Qué es la verdadera espiritualidad? ¿Por qué eres tú responsable de la enseñanza de tu iglesia? El fundamento de la predicación. ¿Qué hace que un sermón sea realmente bueno? ¿Cómo funciona la predicación expositiva? Y el estudio anterior fue de cómo debería llenar la palabra de Dios las reuniones de la iglesia. En el día de hoy vamos a ver que la predicación no es el único ministerio de la palabra. Todo este estudio se ha dedicado a la predicación expositiva. Como hemos visto, este tipo de predicación debería estar en el centro de la vida de la iglesia. Pero la predicación definitivamente no es el único ministerio de la palabra. En este último estudio vamos a considerar cómo todos los cristianos han sido llamados a ministrar la palabra unos a otros. Oremos para empezar. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos permites reunirnos, a pesar, Dios, de las circunstancias que está atravesando nuestro país. Has permitido que nos reunamos como pueblo para adorar tu nombre. Y te damos gracias, Dios, porque esto es posible, porque podemos honrar tu día, Señor, porque podemos venir a escuchar tu palabra, alimentarnos, Señor. Te pedimos, Dios, por nuestro país. Sabemos, Dios, que tú estás en control absoluto de todo lo que sucede. Pero nosotros, Dios, no entendemos, no sabemos, Dios, por qué pasan estas cosas. No podemos ver tu plan, pero ayúdanos a confiar en ti, porque sabemos que estás en control, Señor. Y te pedimos, Dios, por el día de hoy, ayúdanos, Dios, a entender que cada uno de los miembros de esta iglesia es responsable de predicar tu palabra unos a otros, de enseñarnos y de exhortarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La idea principal del estudio de hoy es que el Nuevo Testamento hace un llamado a todos los cristianos a hablar de la palabra de Dios entre sí, con el propósito de ayudarse unos a otros a crecer hacia la madurez en Cristo. Hechos 18 contiene una de las escenas más entrañables en la historia temprana de la iglesia. Lucas escribe en Hechos 18, del 24 al 28. Hechos 18, versículos del 24 al 28. Dice así la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Priscila y Aquila tomaron a Apolos aparte para instruirle con mayor precisión acerca de las buenas nuevas de lo que Cristo había logrado mediante su muerte y resurrección. Por lo que sabemos del relato bíblico, Priscila y Aquila simplemente eran cristianos normales, no pastores o alguna clase de maestros especiales nombrados de una iglesia local. En 2 de Timoteo 1:5, Pablo escribe acerca de otra clase de ministerio personal, persona a persona. En 2 de Timoteo 1:5 nos dice:
Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Luego en segunda de Timoteo 3, del 14 al 15, Pablo le recuerda a Timoteo. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A la luz de estos pasajes en segunda de Timoteo, parece posible que la madre y la abuela de Timoteo fuesen las que lo instruyeron en las Escrituras cuando era niño. Basándonos en estos dos pasajes de Hechos y de segunda de Timoteo, no sería justo decir que en los primeros días del cristianismo los únicos que enseñaban la palabra eran pastores. Más bien, aunque habían hombres especialmente designados para predicar y enseñar públicamente, como lo dice primera de Timoteo 5:17, parece que todos los cristianos se enseñaban la palabra unos a otros. En Colosenses 3:16, que también examinamos en nuestro estudio anterior, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Según la enseñanza de Pablo en Colosenses, todos los cristianos deben enseñar y amonestar a los miembros de sus iglesias locales. En Efesios 4, Pablo explica que los pastores deben equipar a los santos para la obra del ministerio, para que toda la iglesia sea edificada hacia la madurez en Cristo y no sea llevado por todo viento de doctrina. Efesios 4, del 15 al 16. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según Efesios, el cuerpo de Cristo crece en su madurez a medida que los miembros hablan la verdad en amor unos a otros. Esto sucede cuando cada parte, es decir, cada miembro de la iglesia, trabaja apropiadamente y contribuye a la edificación del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo contribuyen a su crecimiento al hablar la verdad en amor. Cuando la frase de Pablo indica según la actividad propia de cada miembro, estos dos pasajes explícitamente enseñan lo que vemos en Hechos 18 y segunda de Timoteo, que todos los cristianos deben hablar la verdad a que todo el cuerpo crezca en madurez en Cristo. En Colosenses 3, Pablo escribe esto en términos de que la palabra de Dios mora en abundancia en la iglesia. Y en Efesios 4 vemos que debemos hablar la verdad en amor para no ser llevados por todo viento de doctrina. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Quiere decir que todos los cristianos, no solo los pastores o maestros reconocidos, deberían enseñar a otros creyentes la palabra de Dios y ayudarlos a aplicarla en su vida. Esto puede suceder más a menudo en estudios entre dos personas o en grupos pequeños, más que el ministerio público como la predicación o la enseñanza de la escuela dominical. Pero la diversidad de lugares contribuye a la riqueza del ministerio global de la palabra en la iglesia. Una falta de predicación expositiva vibrante va a obstaculizar el ministerio personal de la palabra en la iglesia de dos maneras. Primeramente, la congregación simplemente no estará aprendiendo la palabra como debería por medio de la predicación. En segundo lugar,
las congregaciones apenas tendrían más cuidado con la palabra de Dios del que ven en el ejemplo del púlpito. Por otro lado, una dieta constante de predicación expositiva debería alimentar el ministerio personal de la palabra. Cuando los pastores predican expositivamente, modelan una interpretación y una aplicación bíblica correcta y equipan a los miembros de la iglesia no solo para que aprendan la Biblia, sino para que vayan y la enseñen a otras personas. Oremos para terminar. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos enseñas que debemos hablar de ella con nuestros hermanos cristianos. Te pedimos, Señor, que seamos diligentes en estudiarla para poder exhortarnos, Señor, para poder aconsejarnos de manera bíblica los unos a los otros y para poder amarnos, Dios, en amor, como dice tu palabra, Señor, que nos van a reconocer por el amor que nos tengamos los unos a los otros. Te pedimos, Dios, que en estos momentos, Dios, difíciles, podamos, Dios, ser esa luz que brille en medio de esta sociedad. Que podamos, Dios, reflejar el amor de Cristo. Que la gente vea el amor de Cristo en nosotros, Señor. Cómo nos amamos los unos a los otros. En el nombre de Jesús oramos.